Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es Yo Era YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Aquí traemos hoy algo muy importante, como habréis leído en la miniatura. En este caso traemos lo que es la información de Dragon Ball Daima, ¿vale? Así que vamos a traer nueva información sobre Dragon Ball Daima. Hasta la fecha sabemos que Daima saldrá en 2024, pero todavía quedan muchas incógnitas respecto al nuevo anime de Akira Toriyama. Para comenzar, sabemos más o menos lo que contendrá el primer episodio de Dragon Ball Daima. Gracias al insider Gibdun 101 hemos podido averiguar varias cosas. Lo primero y más importante sería en cuanto a la animación del anime, valga la redundancia. Dragon Ball Daima no sufrirá los problemas de producción que tuvo Super, ya que a diferencia de Dragon Ball Super, que fue emitido sin apenas tiempo para realizar el anime, en cuanto a Daima sabemos que lleva en proceso desde finales de 2021, toma ya, por lo que nos han asegurado que no veremos fallos de animación como lo que pudimos ver en los primeros capítulos de Super, donde los personajes estaban mal dibujados y cuyas animaciones daban dolor de cabeza. Era más feo que todas las cosas. De hecho, podemos confirmar un bombazo para todos los fans de Dragon Ball, y es que el encargado de las animaciones será nada más y nada menos que Katsuyoshi Nakatsuru, que es el animador de la serie de los 80. Gracias, por favor. Además, durante el primer arco será desarrollado por él, pero luego cambiará más al estilo de Dragon Ball Super Broly. Recordemos que en la película pudimos disfrutar de grandes animaciones, exceptuando cuando Goku sale sin camiseta, que parece que tiene tetas, y cuyos dedos parecen más bien, bueno, no lo diré, pero todos sabemos a qué se parecen las manos de Goku cuando enseña el número 3. En cuanto al argumento de Dragon Ball Daima, pues lo tenemos bastante claro. Por lo visto, el primer capítulo será casi todo lo que hemos podido ver en el tráiler. Chimpún. No hay más. No obstante, en cuanto al argumento, hemos podido averiguar que consistirá en lo siguiente. Atentos, Goku y Vegeta están entrenando en el templo sagrado sin saber que en el reino de los demonios un vengativo rey demonio planea echar una maldición sobre Goku y sus amigos, y entendemos que esto es lo que los hace pequeños. No es culpa de Shenron, siempre echa la culpa al pobre dragón, como se creía hasta la fecha, ya que Shenron es invocado para intentar reparar la maldición sin éxito, pero su poder no alcanza porque es un flojeras. Es aquí donde entran en juego los verdaderos protagonistas de la serie, que serán Goku y el dios Kaioshin, no Goku y Vegeta como nos deja entrever el tráiler, los cuales viajarán por distintos mundos en busca del culpable que les ha echado la maldición para así reparar el daño causado y de hecho darle un par de patadas en los huevos para quitarle ya la manía. Ahora, en cuanto a los villanos de Daima, hablaremos de lo que se sabe hasta la fecha, porque los villanos la verdad es que nos enseñan ahí muy por encima, pero no nos han desvelado muchas cositas. Según la guía Dragon Ball publicada en su momento con la información oficial, no me acuerdo el nombre, los Kaioshin nacen de un árbol, tampoco me acuerdo el nombre, el cual da un fruto del que nacen estos dioses, los Kaioshin, nacen de manzanas, ya está. Y por lo visto, si el fruto es maligno, nacen los Mayoshin, que son los demonios. En el tráiler podemos ver lo que podría ser perfectamente un Kaioshin junto al rey demonio. En este punto muchos pensamos que se trataba de Towa, famosa enemiga viajera del tiempo del grandioso MMORPG de Dragon Ball Online, el cual tratamos fehacientemente en este canal. Quietos, paraos. Si no sabéis lo que es, suscribiros al canal, echarle un vistacillo a los vídeos, porque aquí hacemos noticias de Dragon Ball Online todas las semanas, que hay mucho para hablar. Bueno, sigamos. Pero tras ver el tráiler pudimos ver que su parecido era más al Kaioshin del oeste, aunque no estamos del todo seguros, ya que por el argumento de Dragon Ball no tendría mucho sentido que fuera este Kaioshin. Por lo que todo apunta a que este nuevo dios es un Kaioshin malvado. En cuanto al rey demonio, poco se sabe de él, ya que es la primera aparición en Dragon Ball, pero existen varios motivos por los que podría querer vengarse de Goku y compañía. En el tráiler vemos cómo miran una pantalla en la que salen, entre otros personajes, Babidi. Entendemos que Babidi fue controlado por este demonio e incluso su objetivo principal fue supervisado por un enviado de este rey demonio, que sería ni más ni menos que Dabra. Es decir, este rey demonio envió a Dabra para que dijera a Babidi: venga, vamos a hacer las cosas chungas que me molan. Por esto podemos deducir que este rey demonio quiere vengarse por la muerte de Dabra, sería su primo o algo así. Además, este demonio tiene una nave con una tecnología especial que le permite viajar del reino de los demonios a distintos planos del universo, como hemos visto en el tráiler. También hay otra opción que apunta más a un namekiano, ya que podemos ver que aparece un ojo que parece ser de la raza Namek, contemplando una bola de dragón, aunque desconocemos su origen y poco más podemos adelantar de él. Este mismo ojo, hablando de ojos, hay otra teoría que parece ir cobrando fuerza con el paso del tiempo, ya que podría ser que se tratase de Garlic Jr.,
ya que tendría sentido que quisiera vengarse de Goku, fue encerrado en una estrella la cual podría ser el reino de los demonios si hilamos demasiado fino, y además recientemente Toyotaro hizo un dibujo de Garlic Jr., lo que podría darnos pistas acerca del misterioso ojo que sale en el tráiler. Con todo esto, solo nos queda esperar al 28 de enero, ya que ese día se celebrará el Dragon Ball Games Battle Hour, no habían podido poner un nombre más largo, y han confirmado por parte del equipo de Dragon Ball que se publicará información relevante del nuevo anime y seguramente nos anticipen hasta la fecha de publicación, ya que hará acto de presencia Akio Yoku, productor de Dragon Ball. Lo único malo es que, según han confirmado por parte de la organización, el evento no podrá seguirse por streaming desde casa. Pero bueno, nosotros intentaremos retransmitirlo, así que estaos atentos al canal, porque si alguno está sacándolo de móvil, lo sacamos en el canal. Y así que poquito más. Bueno, pues espero que os haya parecido interesante lo que son las novedades de Dragon Ball Daima. Ya tenemos muchas ganitas de verlo. Y en cuanto tengamos información nueva, lo haremos saber aquí en YouTube. Y si te ha molado el vídeo, pues ya sabes, no olvides suscribirte, darle like a la campanita y compartirlo con tus amiguetes, con tus enemigos y con familiares y mascotas. Poquito más. Un saludo y nos vemos. Chao, chao.